Fui doblado con cuidado y olvidado entre las páginas de un libro que muchos dicen que es eterno. No soy valioso, no soy raro, solo soy un viejo billete de 100 pesos, desteñido por el tiempo. Pero guardo algo que nadie más guarda: los sueños de un joven músico, los ojos de una mujer que creyó en lo imposible, y la lágrima que cayó el día en que todo terminó. Esta es mi historia, y quizás al final también sea la tuya. Soy un viejo billete de 100 pesos. Mi papel ya no es del verde brillante que alguna vez fue. Ahora soy más bien de un tono amarillento, con mis bordes desgastados y mis pliegues marcados por el tiempo. Durante 50 años he vivido entre las páginas de 100 años de soledad, en la página 83, justo donde Aureliano Buendía descubre el hielo. Es curioso cómo nosotros, los objetos, también encontramos nuestras propias Macondos. Llegué a las manos de Mateo en 1973, un jueves caluroso de mayo, en la Ciudad de México. Lo recuerdo perfectamente porque era la primera vez que me sentía verdaderamente importante. Mateo acababa de llegar del norte, de un pueblo pequeño de Sonora, cuyo nombre nunca mencionaba sin que se le quebrara la voz. Tenía 22 años, una guitarra vieja y los bolsillos vacíos, excepto por mí. ¿Tu primer pago en la capital?, le dijo don Joaquín, dueño de una pequeña fonda cerca del Zócalo, después de que Mateo tocara durante 4 horas seguidas para los comensales. Sentí cómo sus dedos temblaban ligeramente cuando me sostuvo. Cómo me observó durante unos segundos antes de doblarme con cuidado. «Este no lo gastaré», susurró para sí mismo. «Este es mi comienzo». El cuarto donde vivía era pequeño. Una habitación con una ventana que daba a un patio interior donde una bugambilia trepaba obstinadamente por una pared desconchada. Por las noches, sentía la humedad del aire y escuchaba los acordes que Mateo arrancaba de su guitarra mientras componía canciones que hablaban de trenes, desiertos y amores imposibles. A veces, me sacaba del libro solo para mirarme bajo la luz amarillenta de una bombilla desnuda, como confirmando que yo seguía allí, que su suerte no había cambiado. Fue en octubre cuando la conoció. El aire comenzaba a enfriarse y las jacarandas habían perdido sus flores violetas. Mateo tocaba ahora en una pequeña plaza cerca de Coyoacán. Yo seguía en el libro, pero ahora el libro viajaba con él a todas partes, dentro de una mochila desgastada junto a partituras y letras escritas en servilletas. Elena era profesora de literatura en una escuela secundaria. Se detuvo a escucharlo una tarde mientras Mateo interpretaba La Llorona con una pasión que hacía que incluso yo, desde mi refugio entre páginas, sintiera algo parecido al escalofrío. «Tienes algo especial en la voz», le dijo ella, después de dejar unas monedas en el estuche de la guitarra. «Como si cantaras desde un lugar que la mayoría de nosotros ha olvidado». A partir de ese día, Elena regresaba cada tarde. A veces traía café en 2 vasos de cartón, otras veces un libro que intercambiaban. En una ocasión, vi cómo sus manos se rozaron cuando ella le entregaba Pedro Páramo, y cómo ambos fingieron que nada había ocurrido, aunque sus mejillas delataban lo contrario. Una noche de diciembre, bajo una llovizna fina que cubría la ciudad con un manto plateado, Mateo me sacó del libro mientras esperaba a Elena. Me miró fijamente y susurró: «Eres mi amuleto de la suerte, ¿sabes? Desde que te tengo, todo ha cambiado». No supo que yo también había cambiado. Ya no era solo un billete guardado, era un testigo silencioso de algo que crecía día a día. Me había impregnado del olor de sus manos, del aroma dulce de las páginas del libro, y ahora también del perfume suave que Elena dejaba en el aire cuando se acercaba a Mateo
para escuchar su última canción. El cambio comenzó tan sutilmente que casi no lo noté. Primero fueron los temblores en las manos de Mateo, tan leves que parecían causados por el frío del invierno. Luego, las visitas al médico, las recetas que se acumulaban sobre la mesa y finalmente los largos silencios en los que la guitarra permanecía en su estuche. «Es degenerativa», le explicó a Elena una tarde, mientras me sostenía entre sus dedos como si yo pudiera darle algún tipo de fuerza. Mis manos eventualmente no podré tocar. Desde mi lugar vi cómo las estaciones cambiaban, cómo la habitación se llenaba de frascos de medicamentos y cómo la guitarra empezaba a acumular polvo en una esquina. Mateo ya no salía a tocar a las plazas. Ahora daba clases de música a niños en la sala de su pequeño apartamento, al que Elena se había mudado silenciosamente, sin anuncios ni celebraciones. La vida se convirtió en una rutina de pequeñas victorias y derrotas diarias. Un día, Mateo logró tocar una canción completa sin que sus dedos le traicionaran. Al siguiente, no podía ni sostener una cuchara. Un martes de abril, mientras una tormenta azotaba la ciudad con furia inusual, escuché a Mateo llorar por primera vez. Estaba solo. Elena había ido a la farmacia. Me sacó del libro y me sostuvo contra su mejilla húmeda. «Te guardé porque representabas un comienzo», murmuró entre sollozos. «Pero ahora todo está terminando y ni siquiera pude cumplir la mitad de lo que soñé». Una de sus lágrimas cayó sobre mí, mezclándose con la tinta verde de mi superficie, como si quisiera fusionarse conmigo, como si intentara dejar algo de sí mismo en este pedazo de papel que tanto había significado para él. Los recuerdos se acumulan en objetos como yo. No tenemos memoria como ustedes la entienden, pero absorbemos momentos como el papel absorbe la tinta. Conservo el tacto nervioso de Mateo cuando me recibió por primera vez, el calor de su bolsillo cuando me llevaba a todas partes, el peso de su mirada esperanzada en aquellos primeros días en la ciudad, el olor a café de las mañanas cuando Elena preparaba el desayuno mientras Mateo intentaba afinar la guitarra con sus manos cada vez más rebeldes. El sonido de sus risas cuando recordaban cómo se conocieron o cuando planeaban viajes que ambos sabían que nunca realizarían. Recuerdo especialmente una tarde de octubre, 4 años después de que Mateo llegara a la Ciudad de México. Elena había llevado el tocadiscos al centro de la sala y había puesto un vinilo de Chabela Vargas. Mateo ya no podía tocar, pero aún podía moverse, aunque con dificultad. Bailaron lentamente La Llorona, la misma canción que él tocaba cuando se conocieron. Yo los observaba desde mi lugar en el libro, que ahora descansaba permanentemente en la mesita junto a la ventana. «Cuando te escuché cantar esta canción por primera vez», dijo Elena mientras se movían suavemente, «supe que no eras como los demás músicos callejeros. Cantabas como si hubieras vivido cada palabra». «Y ahora la vivo», respondió él, apoyando su cabeza en el hombro de ella. «Contigo». Las visitas al hospital se volvieron más frecuentes. Mateo regresaba cada vez más débil, más silencioso. Elena dejó de dar clases para cuidarlo a tiempo completo. A veces, cuando él dormía, ella me sacaba del libro y me miraba fijamente, como si intentara entender qué veía Mateo en mí, por qué me había guardado todos estos años. «Es su talismán», le explicó una vez a la madre de Mateo, que había venido desde Sonora para ayudar. «Dice que mientras tenga este billete, tendrá suerte». No me atrevería a decirle que la suerte no existe. Pero la suerte, como la música, como la vida misma, tiene sus propios tiempos y caprichos. El día que Mateo murió,
Llovía suavemente sobre la Ciudad de México, como si el cielo quisiera lavar las calles antes de recibirlo. Tenía solo 29 años y una colección de canciones que nunca grabó. Elena estuvo a su lado hasta el final, sosteniendo su mano, cantándole suavemente al oído las melodías que él ya no podía tocar. Antes del funeral, Elena me sacó del libro y me miró durante largo rato. Sus ojos estaban secos. Había llorado tanto los días anteriores que parecía haberse quedado sin lágrimas. Él creía que le diste suerte, me dijo, como si yo pudiera entenderla, como si fuera más que un simple billete amarillento. Y tuvo razón. Te encontró el mismo día que comenzó su vida aquí, y gracias a ti me encontró a mí. Me dobló cuidadosamente y me colocó en el bolsillo de la camisa con la que vestirían a Mateo por última vez. Por primera vez en años, abandoné las páginas de 100 años de soledad para acompañarlo en su último viaje. Pero el destino, o quizás la casualidad, tenía otros planes para mí. Durante el velorio, Miguel, el sobrino de Mateo, un niño de apenas 6 años, metió su pequeña mano en el bolsillo de su tío y me encontró. En la inocencia de su edad, pensó que era un regalo, un secreto entre él y el tío, que apenas había conocido, pero de quien todos hablaban con tanto cariño. Elena lo vio, pero no dijo nada. Solo asintió ligeramente, como dando su aprobación a este pequeño hurto que, de alguna manera, parecía correcto. Así fue como regresé al libro, pero ahora en manos de Miguel, quien me guardó entre las páginas de 100 años de soledad, el mismo ejemplar que Elena le había regalado como recuerdo de su tío. Han pasado 20 años desde entonces. Miguel es ahora un hombre, músico como su tío, aunque él toca el piano en lugar de la guitarra. A veces me saca del libro y me observa con curiosidad, sin saber realmente mi historia, sin imaginar todos los momentos que he presenciado. Elena viene a visitarlo ocasionalmente. Ha envejecido con dignidad, con el cabello plateado y las manos siempre manchadas de tinta, pues nunca dejó de enseñar literatura. La última vez que vino, Miguel le mostró una canción nueva que había compuesto. Se llama 100 pesos de suerte, le dijo. No sé por qué, pero siempre que toco este viejo billete antes de un concierto, todo sale bien. Vi cómo los ojos de Elena se humedecían mientras escuchaba la melodía, que sin saberlo, Miguel había compuesto con ecos de las canciones de Mateo, notas que parecían hablar de trenes, desiertos y amores imposibles. Cuando terminó de tocar, Elena le pidió ver el billete una vez más. Lo sostuvo entre sus dedos arrugados y por un momento pareció que iba a contarle toda la historia a Miguel. Pero solo sonrió. Me devolvió a las páginas del libro y dijo: «Tu tío decía que la suerte no es algo que se encuentra, sino algo que se crea con cada decisión, con cada nota que tocas». Sigo aquí, entre las páginas amarillentas de un libro que ha sido leído y releído. Ya no soy verde brillante. El tiempo me ha dado un tono sepia, como las fotografías antiguas. Mis pliegues cuentan historias que nadie más conoce. Mis manchas son mapas de lágrimas y esperanzas. Soy solo un billete viejo, sin valor para el mundo, pero invaluable para quienes conocen mi historia. Y aunque Mateo se fue, aunque su música dejó de sonar, algo de él permanece en mí, en cada fibra de mi papel, porque nosotros, los objetos, guardamos más que su uso. Guardamos sus vidas, sus sueños y a veces, como en mi caso, incluso sus lágrimas.